Buenos días, mi nombre es Daniel Díaz y junto con Alejandro Urrego Rojas, nosotros somos los integrantes de este grupo, somos estudiantes de la carrera de Ciencia de Datos, vamos específicamente pues en tercer semestre y vamos a hacer la explicación de lo que es el algoritmo de Euclides en su versión extendida, pues lo vamos a manejar directamente desde código Python, desde la plataforma de Google Colab, que lo tenemos acá para que lo ven. Pero pues antes de eso tenemos acá una panorámica de lo que es un Excel, como para tener un mayor entendimiento de qué es lo que hicimos y cómo lo pusimos a funcionar. Como ejemplo tomamos como tal estos dos números, 672 y 38, y recordar que el algoritmo de Euclides es un algoritmo que funciona para encontrar el máximo común divisor entre dos números. Pues en este caso estos dos que estamos colocando como ejemplo. Tenemos estas tablitas aquí. Cada tablita o cada columna la estamos tomando como un vector. Vector R, vector P, vector X y Y. Y al lado izquierdo tenemos la posición. Sabemos que de cara a los usuarios la posición inicia desde 1, pero para nosotros, pues programadores y demás, inicia desde 0. Entonces con eso podemos identificar dónde está la información y según eso empezar a operar entre ellos. ¿Listo? Entonces inicialmente comenzamos con el vector R, que lo que hacemos es que cogemos el primer número, el más grande, y lo guardamos en la primera posición. El número más pequeño o el que le sigue sería en la segunda posición. Lo que hacemos es empezar a hacer operaciones. Entonces, 662 menos dividido 38, esas divisiones nos va a dar 17. Normalmente, en la mayoría de los casos, nos va a dar un número decimal, pero pues estamos utilizando enteros, o sea, estamos haciendo que los resultados los redondeamos para que nos den solamente números enteros, ¿no? Para tener menos inconveniente con las operaciones. Listo. Una vez tenemos la división, la guardamos en el siguiente vector, en el vector P, en la misma posición, el segundo número. ¿Listo? Eso es para la división, pero hacemos la misma operación entre ellos, pero en vez de división hacemos la operación del módulo para poder identificar cuál es el residuo, y ese residuo lo guardamos en la siguiente posición del vector R, que sería 26. Y hacemos la misma operación. Dividimos estos dos números, guardamos el resultado a la derecha y sacamos el residuo y lo guardamos abajo. Nuevamente, dividimos estos dos, guardamos a la derecha, dividimos estos dos, sacamos el residuo, lo guardamos abajo. Esto con el fin de tener en algún momento, ya sea en la primera operación o en la quinteava operación, que el módulo sea igual a 0. En este caso, pues llegamos en la posición 5 al número 0. Una vez llegamos ahí, el programa se detiene y dejamos de operar. Para tener el algoritmo normal son estas dos columnas, solamente se necesita esta, y el algoritmo extendido necesitamos estas cuatro. Entonces, según la información que les acabo de comentar, pues ya tenemos la información de esas dos vectores. Y estos dos vectores adicionales, pues vienen con dos, digamos, con los valores predeterminados, que son 1 y 0 y 0 y 1. Siempre van a iniciar así. Y aquí los subrayan en rojo, pues como para poder identificar cuáles son los que no ingresamos, sino que ya están por defecto al momento de crear el vector. Igual que este. Este de acá no interactúa con nada. Dejamos ahí pues para que ocupe la posición y no nos afecte el algoritmo. Bueno, para la posición X tenemos estos dos, de aquí para abajo falta la información y la operación es la siguiente. Tenemos que coger el número 1, que es este en la primera posición, lo restamos al número 17, pero antes este lo multiplicamos por el 0. Entonces, 1 menos 17, pero 17 por 0. Eso nos da 1. El resultado lo guardamos en la siguiente posición del vector X. Hacemos nuevamente la misma operación. 0 menos 1, pero antes de eso 1 por 0. Eso nos da menos 1. Y lo mismo, menos 1 por 6 y demás. Si quisiéramos continuar, pues ahí empezamos a hacer lo mismo. Entonces, este de acá en diagonal se resta por este y se multiplica por el de la derecha. Y se guarda abajo. Con eso ya tenemos el vector X. Y con el vector Y tenemos el número 0, lo restamos al número 17 y lo multiplicamos por el 1 y guardamos la información abajo. Lo mismo acá, 17 menos 2 por 18 y nos da 53 y así. Entonces así es como tal, así llenamos toda la información, la tabla de la Y, la tabla de la X y esas dos, y en realidad son vectores, ¿no? Entonces una vez tenemos el entendimiento de cómo está funcionando este algoritmo por medio de vectores, vamos directamente al código. Aquí lo que tenemos como tal es la información de cómo, aquí estamos haciendo que el usuario interactúe con la plataforma por medio de la terminal, en donde le vamos a solicitar que ingrese los números con los cuales desea operar.
En este caso, pues vamos a tomar como ejemplo los que teníamos ahorita, que era pues estos dos 672 y el 38. ¿No? Ingresamos números, guardamos en variables, aquí hacemos una asignación de variables con las que vamos a trabajar y aquí hacemos la creación de los vectores. Vector R, P, X y Y, ahí están R, P, X y Y. Y apenas los creamos, los ingresamos con la información que ya tenemos disponible. Entonces el número 1 y el número 2 lo guardamos en estas dos. El número P, pues el 0, la creamos ahí para que ocupe el primer espacio. Y estas dos, X y Y, para que ocupen las dos primeras posiciones. Para obtener el módulo, utilizamos la variable módulo. Hacemos esta operación número 1, porcentaje número 2. En la mayoría de lenguajes de programación se puede utilizar el operador mod, pero pues en este caso utilizamos el porcentaje que es para Python. Guardamos la información dentro de la variable módulo. Después división, hacemos la división entre estos dos números y para que no nos dé decimal, lo guardamos entre int y lo guardamos dentro de la variable de división. Con eso ya tenemos la operación de estos, la operación de este y la operación de este. Ahora lo que hacemos es utilizar esta función append. Cogemos el número del vector, utilizamos la función y la información que guardamos en módulo la guardamos, o sea, se la agregamos al vector. Entonces, como solamente tenemos estos dos números y queremos que lo que nos dio en módulo quede dentro del mismo vector, usamos la función y se agrega a la siguiente casilla. Y así. Lo mismo para el vector P. Hacemos la operación, la guardamos, pero como solo tiene un número, pues lo que hace es asignarla a una nueva posición. Y las podemos imprimir y más abajo la podemos evidenciar. Listo. Ahora, después de tener como tal claro la creación de los vectores y las operaciones, aquí tenemos un ciclo. Este ciclo es para poder repetir esta misma secuencia y completar estos dos vectores. Entonces, siempre que el módulo, que es lo que estamos guardando en esta casilla, sea diferente de 0, pues se va a repetir. ¿Sí? Entonces, hacemos la misma fórmula. La fórmula de sacar el módulo, la fórmula de sacar el divisor, el resultado de la división. Pero entonces acá hacemos algo para poder cambiar los números, porque si no se va a hacer la misma operación siempre y pues nunca se va a terminar, porque vamos a usar los mismos números. Entonces lo que hay en el número 1, lo que hay en el número 2 lo pasamos al número 1. Entonces lo guardamos en el número 1. Y lo que hay en el número 2 lo eliminamos y guardamos lo que era el módulo. Entonces lo que nos dio el módulo, que fue el siguiente número, lo guardamos en el número 2. Con eso la operación va a seguir siendo la misma, pero los números van a ir cambiando. ¿Listo? Lo mismo, agregamos lo del módulo al vector R y lo de la división al vector P. Entonces esto se va a repetir siempre que el módulo sea diferente de 0. Cuando llegue a 0, deja de agregar información y deja de continuar el ciclo y se guarda la información que necesitamos. No necesitamos que se sigan operando. Entonces hasta ahí ya tenemos el ciclo para pues para estos dos vectores. Tenemos aquí un ciclo adicional en donde tenemos un iterador que es el i y el length que va hasta el último número de la p. Esto con el fin de identificar cuántas veces se repitió este ciclo y con ese mismo contador llevar la cuenta de las siguientes vectores, pues para que no se continúen operando. Entonces aquí tenemos el contador y el contador pues va a registrar todos los cambios que se hicieron, todos los ciclos dentro de estos movimientos. ¿Listo? Los imprimimos. Bueno, aquí tenemos otro ciclo, es un ciclo de la operación que se ha comentado. Como les había dicho, es el primer número, el número de la primera posición del vector X por el segundo número, por el número de la segunda posición del vector P, pero son restados, o sea, se restan estos dos y luego se multiplica por el mismo vector en la segunda posición. Entonces, si damos al código sería, cogemos el vector Y, aquí en este ciclo estamos, bueno, en este acá, tomamos el vector X, le agregamos el resultado que tengamos dentro de esta fórmula y la fórmula dice lo siguiente. Lo que está en la posición X, tan, menos lo que está en la posición P, tan, por lo que está en la posición X, más 1. Con eso no se multiplica nuevamente por el de arriba, sino que ya coge el número que está abajo. Tenemos una variable n que está inicialmente desde 0, cosa de que si el contador sigue siendo menor al contador general, pues vuelve y se repite. Y la n se aumenta en 1.
Eso quiere decir que como aumentó nuevamente una segunda operación, entonces la n que sería 1, pues ya cambia la posición. Si esta posición era 0 y ahora tenemos una n con 1, pues la posición pasaría al 1, y aquí lo aumentaría 1, y aquí lo aumentaría 1. Entonces empezaríamos con este, con este, con este, y luego con este, con este, con este. O sea, van bajando los números porque llevamos un contador de 1, siempre que se repita pues el ciclo. Con este ciclo ya tenemos la información agregada acá en este lado. Y lo mismo para el vector y. Lo mismo. Entonces guardamos la información de esta operación dentro de la y, la agregamos al vector posición número, lo que haya en la posición número y, menos lo que haya en la posición número p, por lo que haya en la posición número y nuevamente, pero pues en la siguiente posición. Nuevamente el contador, y si se repite, pues así va aumentando y va bajando. ¿Listo? Aquí imprimimos más información. Aquí lo que hacemos es que con esta función cogemos el vector x, vamos al último valor del vector y lo guardamos en la variable x. ¿Listo? Y lo mismo para y, cogemos el último valor del vector y lo guardamos en la y mayúscula, que es una variable totalmente diferente, y aquí los imprimimos como para tener la visual de qué es lo que tenemos guardado en cada variable. Tener en cuenta que la a, pues es el primer número, es este de acá, y la b es el segundo, y la x y y pues es el último número de cada vector. Aquí hacemos la operación del MSD, lo obtenemos, hacemos las operaciones y ya con eso imprimimos la información. Para este caso pues vamos a hacer la prueba. Para estos dos números el máximo común divisor es el 2. Vamos a comprobar 162 y el número 38. Nos da efectivamente 2. Y aquí tenemos pues nos explica qué es lo que tiene cada vector. 672, 38, 26, 12, 2 y 0, que es lo que obtuvimos acá. Y ahí para adelante lo que hemos venido agregando. Tanto la información de Y, la información de X y demás. ¿Listo? Ahora, como esto va basado en el ejercicio número 11, vamos a hacer el ejercicio, por ejemplo, este de acá. 936 y 666, lo cual nos tendría que dar 18. Bajamos acá y efectivamente nos da 18. Entonces nos da qué vale cada variable, nos da pues lo que ingresamos en cada vector, la operación y pues los números ingresados. Y a la vez está interactuando con el usuario. Bueno, esta como tal fue la explicación del algoritmo de Euclides. Espero que la información haya sido totalmente clara. Recuerden que lo hicimos en Python, en la plataforma pues, de Google Colab, que pues es online, no tuve que descargar ningún programa. Y nada, que tengan un excelente día. Hasta luego.